Una organización sin líderes siempre va a sufrir. Y la respuesta lógica es, pues entonces agreguemos líderes a la organización. Sí, pero para empezar debemos de saber cómo identificar a un líder. ¿Tú sabes cómo identificarlo? Bienvenidos a su podcast, Liderazgo Consciente. El lugar donde compartimos ideas para desarrollar el líder que tú eres. Y así juntos hacer de este mundo un lugar mejor. Esto es Liderazgo Consciente con Rodolfo Mendoza. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Adáptalo al momento en el que me estés escuchando. Justo hoy vamos a hablar del tema sobre cómo identificar a un líder. Más allá del que te decía en un inicio, del que una organización sufre. Si está sufriendo tu organización, no es posiblemente porque no tenga líderes. Es seguramente porque le hacen falta líderes o buenos líderes. Pero el primer punto es saber identificar a un líder. Entonces, sabemos que de un líder dependen los resultados de la organización. O sea, por lo tanto, un mal líder te puede dar malos resultados, ocasiona que haya un mal trabajo en equipo, incluso puede ocasionar que renuncien integrantes muy buenos en tu organización. Y no renuncian a la organización, renuncian por el líder que tienen o por el líder, el encargado que está al frente de ellos, no tanto por la organización. Entonces, sabemos que un líder hace totalmente la diferencia en una organización. Pero ¿cómo lo identificamos? Mira, imaginemos que te ponen de tarea ir al aeropuerto a recoger a Kit Harington. ¿No conoces quién es? Entonces tienes dos opciones. Una, hacer un cartel con su nombre escrito, Kit Harington, ir al aeropuerto y estar ahí en la sala de espera con tu cartel aquí frente a ti. O dos, investigar, googlearlo, ir a sus redes sociales, saber quién es, qué ha hecho y cómo es Kit Harington. De las dos formas es posible que lo encuentres. La diferencia es que cuando tú pones el cartel, le dejas la responsabilidad total a Kit para que te encuentre a ti, para que él sea el que te encuentre a ti. Y cuando tú sabes cómo es él, porque lo investigaste, porque sabes las características, sabes todo, tú eres el que está a las vivas y entonces tú andas observando y desde el momento en que lo veas, tú serás quien te acerques a él, porque con el cartel a lo mejor él no se da cuenta, hay mucha gente y pasará frente a ti y tú con tu cartel de Kit Harington, aunque él esté cerca, no te va a encontrar. Así también nosotros debemos de identificar a un líder. Para saber cómo es un líder debemos de reconocer sus características. Porque tristemente no ponemos un cartel en una organización. O sea, estoy seguro que nunca en la vida en tu organización has puesto un cartel afuera que diga: se solicita líderes, mayores informes, toque aquí. Nunca has puesto un cartel de se necesita líder. Por lo tanto, a lo mejor pasan frente a tu organización muchos líderes, pero nunca van a ir a tocar ahí porque no saben que los necesitas. Pero la otra opción es que tú conozcas cómo es un líder para así atraparlo, para así identificarlo y ser tú quien te acerques a él. Ahora, hay diferentes tipos de liderazgo. Sabes que hay liderazgo visionario, ejemplar, autoritario, afiliativo, orientativo y más. Y cada uno de estos tipos de líderes tiene sus virtudes y sus defectos. No todos tienen las mismas virtudes. La virtud del líder visionario no la tiene el líder autoritario. Entonces, vamos a hablar de las características como más en general. Si te interesa esto de tipos de liderazgo, ahí ya tengo varios episodios, 4 o 5 episodios hablando sobre un tipo de liderazgo. Entonces puedes ir a buscarlo, el que te interese ya va a estar ahí seguramente. Entonces te digo, vamos a hablar de las características en general de un líder para identificarlo.
Para empezar, derrumbemos estos mitos y quitemos eso para dejar de buscarlo. No se necesita alguien que sea confiado. Muchos pensamos como, imagínate un líder y luego pensamos en un líder en una persona que tiene mucha confianza en sí mismo. No siempre, o sea, sí ayuda y sí lo son, pero hay muchos muy buenos líderes que no confiaban en ellos y que actualmente son unos grandísimos líderes. Entonces no te dejes llevar por que veas a alguien que no confía en él. A lo mejor va a ser o es un gran líder. En un futuro cambiará eso, en un futuro confiará en él, pero ahorita todavía no tiene esa confianza en sí mismo. Por lo tanto, no te fíes en eso, no porque veas a alguien confiado, ya es líder. No necesariamente. Igual que con el carisma. Y pensamos que alguien que es carismático de inmediato puede ser un buen líder. Alguien que sabe hablar a la gente puede ser un buen líder, pero no. A lo mejor solo sabe hablar y ya. Es bueno hablando, pero a la hora de dirigir ya no es bueno. Es bueno diciendo y haciendo soñar a la gente, pero no es bueno haciendo. O no es bueno haciendo que la gente haga, por lo tanto no va a tener resultados. Entonces no te dejes llevar por esas dos cosas como que son muy populares o como que es lo primero que pensamos en un líder, en la confianza y en el carisma. No te dejes llevar por eso, no necesariamente es así. Entonces hablemos de las características en general y yo voy a hacer que pensemos en 3 elementos que son los primordiales. Esos son los 3 elementos que necesitas identificar en un líder y de cada uno de ellos vamos a sacar sus características. Los 3 elementos en los que te tienes que fijar en una persona es en el ser, en el saber y en el hacer. Es decir, ser, toda su ética, su moralidad, que sea honesto, que sea íntegro. El saber son los conocimientos y el hacer es a nivel de productividad. ¿Sabes? Entonces, bueno, empecemos con el primero, que para mí es el más importantísimo, el ser. ¿Qué elementos o qué características tiene sobre el ser que nosotros podamos identificar? La primera es que tiene que ser flexible. ¿Por qué es que sea flexible? Es decir, no sé si alguna vez has escuchado o has visto a alguien que piensas, si a esta persona le dieran tantita autoridad, se volvería lo peor, porque así como es ahorita ya es mala persona. Si le agregas autoridad ya se jodió el asunto. Por eso es que se necesita que alguien sea flexible, porque va a poner reglas, pero que a pesar de esas reglas tenga la flexibilidad para adaptarlo en diferentes situaciones y con las diferentes personas. Alguien que no vaya a abusar de su autoridad, que no lo vuelva loco esa autoridad que tú le vas a dar. Por eso necesitas identificar que sea flexible. La segunda es que sea coherente con lo que dice y con lo que hace. ¿Cuántas veces te has encontrado con personas que dicen, pero luego ya no hacen o ya no cumplen lo que dicen? Un saludo a los políticos que seguramente no escuchan nada de esto, pero ahí están. No tienen nada de coherencia. Pueden hablar y decir, pero no hacen. Entonces debemos de identificar que sea coherente. El siguiente va muy de la mano, que es honestidad. Y es que esa es como una de las cosas más importantes que tienes que identificar. Estamos hablando de las características del ser. La honestidad. Sin honestidad no puedes ser un buen líder para cosas grandes. Entonces, si te das cuenta, estas dos vienen de la mano, porque la coherencia y la honestidad dan confianza, y un líder con confianza va a poder dirigir a muchas personas. Pero por lo tanto, también un líder que sea coherente y honesto te da la confianza a ti de dejarlo con un proyecto y que él se va a encargar de que pasen las cosas buenas. Obviamente va a haber errores y todo eso, pero que van a pasar cosas buenas y que jamás va a haber como traiciones o corrupción y ese tipo de cosas que muchas veces sufrimos en las organizaciones. Entonces, la coherencia y la honestidad van de la mano porque te dan confianza. La tercera característica del ser, que es una de las mucho más importantes, es que tenga autocontrol, que sea muy bueno con la inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque tú como líder, si actualmente ya eres líder de una organización, sabrás
que hay muchos momentos de desafíos, que hay momentos en los cuales hay estrés. Y si ves que alguien con estrés se pone a gritarle a la gente, que alguien con estrés se pone a llorar, no te va a funcionar, porque va a haber muchos momentos así. Y si en esos momentos grita o le pega a la gente o se pone a llorar, pues lejos de solucionarlo nada más hace dramas. Entonces tú sabes que como líder va a haber gente que hable mal de ti, va a haber chismes, nunca le vas a caer bien a toda la gente, jamás vas a tener el 100% de la aprobación de todos. Por eso necesitas inteligencia emocional, porque no puedes permitir que las acciones de otros determinen tus reacciones. Para eso se necesita el autocontrol, y es súper importante identificarlo para saber para conocer a un potencial líder. Me exalté. Pero bueno, la siguiente y la última en el área del ser es que tenga empatía. Sea un ser empático, porque eso te va a ayudar no solo a la organización en el sentido de que tenga empatía con la gente que dirige, sino que también tenga empatía contigo que lo estás dirigiendo, tenga empatía con la organización. Y bueno, estas son las características para identificar a un líder en el área del ser. Ahora vamos con la siguiente, que es el área del hacer, a nivel productivo, a nivel las manos. En este también hay 5 características. En el anterior del ser te di 5, en este del hacer también son 5. Y la primera es de las más importantes. Por definición, un líder es alguien que influencia. Por lo tanto, necesitas identificar a alguien que influencie. Si no, pues no es líder. Es un líder que influencia, que inspira a hacer. No es tan simple, porque hay gente que puede influenciar para mal, o que puede creer que influencia y no influencia. Entonces ahí te recomiendo el episodio número 1. Fue el primerito en el cual hablé sobre liderazgo. Si un líder nace o se hace, ahí está la respuesta, y hablo más sobre este tema. Pero el primer punto a identificar es que influencie. La segunda es que tome la iniciativa. ¿Qué es que tome la iniciativa? Cuando tú veas a alguien que a lo mejor tienes que frenar y que tienes que detener porque no es el momento, pero está tomando la iniciativa, es una alerta de alguien que, sin que tú le digas las cosas, va a buscar un bien común para los demás. Por eso es importante esto. El número 3 es que trabaje en equipo. Y mira, desde el momento en el que alguien te diga, es que a mí no me gusta trabajar en equipo, ya es alerta de que no, lo siento, pero ese no tiene un potencial para ser líder. A lo mejor no te puede gustar trabajar en equipo, pero debes saber trabajar en equipo. Te guste o no, debes saber trabajar en equipo. ¿Por qué? Porque en un futuro tú vas a formar equipos. Entonces es necesario que alguien sepa trabajar bien en equipo. Pero bueno, eso no se sabe con una simple respuesta. Te pueden decir que sí o que no, pero pues son palabras. Eso se sabe hasta en el campo de juego. Hasta en el momento en el que pones en una situación, sabes realmente si sabe o no sabe trabajar en equipo. La siguiente es que tenga constancia. ¿Por qué? Porque una persona con constancia te asegura que es una persona cumplida. Y eso significa que buscará las formas y buscará todas las vías para cumplir esos objetivos que tú le pongas. Es la disciplina, ¿sabes? Y la disciplina no quiero que la encapsules nada más con llegar temprano o llegar tarde. Eso es puntualidad. La disciplina va más allá. Entonces, alguien con constancia, con disciplina, es sinónimo de responsabilidad. A alguien responsable le puedes poner a cargo algún proyecto. Por eso es necesario que veas esta característica en alguien como un foco de alerta para identificar a un buen líder, a un futuro líder. Y la última, en el área del ser. No. El área del ser fue la primera que hicimos. En el área del hacer es que sepa resolver conflictos. Que resuelva los conflictos. ¿Por qué? Imaginemos que te pido que vayas de aquí, de donde estás tú ahí, hasta la puerta de salida
a la puerta de salida, no del cuarto, no de la oficina, no de donde estés, hasta la puerta para salir a la calle. Pero te pido que lleves, no sé, como una charola con platos o con vasos llenos de agua, ¿no? Entonces bajarás escaleras, no sé cuánto tengas que caminar, a lo mejor se te caen algunos vasos, unos se rompen, otros dejan agua, pero finalmente llegas al objetivo, llegas a la puerta y ahí te quedas. Cumpliste la meta, pero detrás de ti ahí se hicieron algunos obstáculos, hubieron algunos conflictos, algunos relajos que dejaste, y debemos de entender que como líder va a haber gente que te siga, y si tú dejas el relajo ahí, la gente que te está siguiendo se va a cortar, se va a resbalar con el agua que dejaste y que no te paraste a limpiar, que a lo mejor por pensar en es que yo de aquí tengo que ir a otro lugar y tengo que seguir caminando, no te quisiste regresar a limpiar esos conflictos que se habían ocasionado. Por lo tanto, debes de saber identificar a alguien que sea capaz de resolver conflictos. No es grato, no es algo bueno, no es algo que hagas con alegría, que te guste como que resolver los conflictos, pero es algo necesario. No voy a seguir hablando sobre este tema porque este tema es súper extenso, súper interesante y tengo muchas formas de ayudarte a que los resuelvas. Entonces voy a hacer un capítulo, un episodio específico para esto de cómo resolver los conflictos. Por eso es importante que le des ahí en los puntitos donde dice unirse o suscribirse, no sé desde dónde me escuches, y que le des en activar notificaciones. Ya en todas las plataformas se puede, en todas las plataformas de podcast, también en Spotify, ahí se puede poner activar las notificaciones. Entonces, donde sea que me escuches, dale a activar las notificaciones para que no te pierdas ese tipo de episodios del futuro. Y bueno, ahí ya nos quedamos con las 5 cosas en el área del hacer, 5 cosas con el área del ser, y ahora vamos con las áreas del saber, que es los conocimientos. Ese es más simple, te voy a decir por qué, porque el saber, los conocimientos, y el hacer, que es la productividad, es más fácil de capacitar o de enseñar. El ser es más complicado, por eso ya sabrás tú a qué le das prioridad. En esta área del conocer, nada más son 2. La primera es que sepa, que conozca las necesidades de su equipo y las suyas, y que las sepa llevar a cabo al mismo tiempo. Lo que te decía hace ratito, hay muchas personas que a lo mejor nada más se encargan de las necesidades de la gente que dirigen, de sus integrantes, pero no se encargan de las necesidades de la organización, y pues eso termina sin dar resultados. Y muchos al revés, solo se enfocan en las necesidades de la organización y dejan a un lado las necesidades de sus integrantes, y eso también tarde o temprano va a dejar de funcionar. Por lo tanto, debe de ser una persona que sepa hacer estas 2 cosas. Y la segunda es alguien que simplemente le guste aprender, que siempre esté en disposición de un aprendizaje nuevo. Una persona arrogante que crea que ya lo sabe todo no te va a funcionar como líder. Por lo tanto, un líder siempre se va a estar capacitando, y si te das cuenta, aquí no he mencionado miles de características que tiene un líder puntuales, porque he querido hacerlo más en general para que veas y tú identifiques a un líder en cualquier organización donde estés, en cualquier lugar donde estés. Estas son las señales que te van a hacer identificar a un futuro líder. La última, en los conocimientos, esta ya no te la tengo que decir, pero pues son conocimientos técnicos que se adaptan a tu organización. Necesitas un ingeniero, a lo mejor alguien que sepa de diseño, alguien que sepa de sistemas, no sé, esos son ya conocimientos técnicos que tú adaptas en tu organización. Finalmente, con todas estas características que te di de estas 3 áreas que son las más importantes, puedes regresar el episodio y puedes irlas escribiendo. No significa que te dije 12, 5 del área del ser, 5 del área del hacer y 2 del área del saber. No significa que encuentres a alguien con esas 12 y digas, este sí es un potencial buen líder. A lo mejor encontrarás a alguien con 8 de estas 12, alguien con 10 en tu organización. Si estabas pensando en poner a alguien
y ves que nada más tiene una, pues tú piénsatelo. Pero es para esto, para que lo sepas identificar. De ahí sigue un paso más, que es el reclutar. Para reclutar necesitamos tener humildad y reconocer que necesitamos más líderes, que necesitas gente líder en tu organización, y que no significa que porque tú reclutes a un líder dejarás de ser líder tú, porque no, todo lo contrario. Esta frase de líder de líderes es una joya, y que no todos son capaces de ser y de hacer, pero es algo bellísimo. Entonces para reclutarlos ya los identificaste. Este episodio ten por seguro que te va a ayudar a identificarlos, y de aquí en adelante irás con esta cabeza de alarmas de este podría ser, este podría ser, este podría ser. Ese es el punto. Pero de ahí no te quedes solo en identificarlos, sino en reclutarlos. La humildad de que para crecer en tu organización no puedes crecerla tú solo, necesitas a más líderes. Entonces necesitas reclutarlos y después capacitarlos, porque no hay ningún líder perfecto, y a lo mejor lo primero que haces es identificarlo y después reclutarlo, pero todavía les falta mucho. En mi capacitación, en el taller que yo doy de formación de líderes en tu organización, es de 4 meses. Entonces imagínate, o sea, todavía falta mucho por aprender como líderes, y los tienes que capacitar y formar. De ese tema ya hablaremos después, pero no creas que es algo de la noche a la mañana. Alguien, o sea, si tú crees que con un taller o con un curso de liderazgo de 2 horas ya vas a tener líderes en tu organización, siento decepcionarte, pero no va a funcionar. Y no es porque sea mi taller, pero yo no ofrezco mi taller en menos tiempo. Son 4 meses que necesito, y con el cual trabajo codo a codo con esas personas. Si te interesa, igual puedes escribirme al correo o a mi Instagram y ya nos ponemos de acuerdo. Pero ese es el punto con el episodio del día de hoy. Entonces, de ahí siguen más cosas que podemos hacer, como identificar a un mal líder, que eso también es un tema súper guay y que te va a ayudar demasiado en tu organización. Entonces, dale en seguir, lo que ya te dije hace ratito, suscríbete, no sé cómo se le llame, para que no te pierdas de estos nuevos episodios. Y por último, ya nada más te pido que por favor lo compartas con 2 personas, no te lo quedes. Este episodio no es para que te lo quedes y que de forma egoísta. Compártelo con colegas que a lo mejor no están en tu organización, pero que sabes que necesita líderes en su organización, que no ha crecido. Compárteselo. Y finalmente, compárteselo a alguien de quien hayas notado estas características, que reflexionando digas, caray, pues mira, esta persona tiene estas características. Compárteselo a esa persona. Y nada, eso es todo por el episodio del día de hoy. Recuerda, sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Chao, chao.